El abordaje que yo voy a hacer a los comentarios de la extraordinaria disertación del padre Gera, de Monseñor Gera, vienen desde la antropología filosófica, de una observación de este mundo contemporáneo llamado culturalmente mundo postmoderno. Y teniendo como enclave un eje central de su exposición, que es que el lugar de encuentro entre esta relación iglesia y mundo, el lugar central donde el tránsito se hace fluido, es en el hombre, en el misterio de la condición humana, que es centro del mundo y el centro de la iglesia. Y esta descripción de lo humano y de la condición humana como persona, como comunidad y como acción, son tres ideas interesantísimas para analizar hoy en qué estado está este hombre, lugar de encuentro, punto de inflexión, camino fluido a la trascendencia, que es de algún modo preguntarse por dónde y cómo habita este hombre hoy en el mundo occidental, en Latinoamérica, en Argentina, y cuál es esta posibilidad fluida de encuentro de una realidad que es la ciudad. Estamos hablando de una cultura urbana y de la evangelización de una cultura urbana, y de esta marcha o camino o misión a la ciudad eterna o a la tierra prometida. El hombre así es un hombre en tránsito, un hombre afincado en la ciudad, en esta compleja cultura de la urbe, y también el hombre es camino inmanente trascendente, es búsqueda, misión y movimiento hacia. Y quizá aparecen acá las notas de conflicto y las notas de altísimo nivel de fascinación, porque hay que hacer una escucha de estas realidades nuevas, sistemática, silenciosa y sorprendida, para que realmente la nueva evangelización y la nueva hominización sean dos momentos de una misma valoración de lo humano. El hombre en la cultura posmoderna está expresado como lo precario de sí, como el vacío de su propia densidad, como lo insolvente de su sustancia, como el movimiento de no sabe desde dónde y la incertidumbre del hacia dónde. Y la incertidumbre tiene muchísimas experiencias: la angustia por la vida, la angustia por la sobrevivencia, la incertidumbre económica, la incertidumbre de todas las incertidumbres, la incertidumbre laboral, la incertidumbre acerca de la propia identidad y la propia estima, y en última instancia la incertidumbre más abarcadora y que contempla todas estas, que es la incertidumbre de no saber por qué y para qué existe. La cultura del hombre urbano hoy en nuestra sociedad es el quiebre del sentido, y en muchísimos casos, y expresado por los jóvenes, el no deseo de la búsqueda de sentido, y en muchísimos casos la verbalización explícita, ruda, pero que hay que escuchar con altísimo respeto, con ningún prejuicio y con una mirada evangélica, el deseo de que no sea ni desde adulto ni desde ningún otro que se le sustituya un sentido que está ausente, que está vacío, que está vacante y que pareciera no haber necesidad de ser reemplazado por otro. Quizá el gran desafío es este rasgo, este alarido humano que dice: no sabemos por qué ni para qué, ni necesitamos saberlo. Es no solamente el no sé, sino no sé, el reemplazo del hueco. Y esto, que en general en los intérpretes de la posmodernidad es leído fatídicamente, casi como una cosa de fin de milenio terrible, trágica, nefasta, fatalista. Sin embargo, yo creo que desde una mirada religante, en este sentido religiosa, es un alerta fantástico, porque el vacío, la experiencia del vacío que todos tenemos cotidianamente, desde todo punto de vista,
y que para nosotros el vacío tiene connotaciones, el vacío es una interpretación cultural de la vida. Una cosa el vacío posmoderno del que hablan los autores europeos, que es el vacío del hartazgo de haber pasado por todo o casi todo, es el vacío de la consumación de las satisfacciones, y otra cosa es el vacío de nuestros pueblos, del crujido del hambre visceral, de la imposibilidad de que todos los que nacen accedan a ser condición humana digna, el vacío de no tener resguardo, el vacío del que el mundo no sea cobijo, el vacío de que el hermano se individualice, se separe y la indiferencia sea un rasgo citadino, urbano, con el anonimato, la ausencia de nombre muy fuerte. Y es el vacío de la propia época. Piensen que nuestra época se llama posmodernidad, no tiene nombre propio, o dicho de otro modo, su nombre es el después de un antes. O dicho de otro modo, para los pueblos que no estamos modernizados en todos los sentidos y en todos los aspectos, es el después de un antes que todavía no llegó, paradojalmente. Y estas son notas rápidas por el tema del tiempo, pero son notas altamente densas para la reflexión. Así que, desde este punto de vista, el vacío cultural tiene significaciones y lecturas muy diversas según el desde dónde del vacío. Nosotros, Iglesia Cristiana Católica Argentina, somos una peculiar expresión de este vacío. Y quizá el reclamo no sea venir a sustituir ese vacío, esta especie de hueco, por algo que nos piden o no nos piden, sino que el vacío sea interpretado tal vez como una ocasión extraordinaria, como una chance posmoderna quizá inédita en la historia de la cultura, que es estar ante el vacío, no tratando de colocar algo nuevo por la angustia ante el hueco, sino tomar al vacío como el estado sereno de expectación, como la placidez expectante que ve al vacío no como nada, no como nihilismo, no como desestructuración, sino como despejamiento, como aire libre, como ausencia de dogmatismo en el sentido terrible de la palabra, como estallido de los paradigmas que ya no sirven, como deconstitución de las verdades que fueron usadas como monolíticas, o dicho al revés, porque hicimos de las verdades monolitos, no búsquedas. Por eso la idea del vacío contemporáneo se vincula con la idea del fragmento. Estas verdades monolíticas, estas explicaciones ideológicas cerradas, totalizantes, esta apetencia de progreso que era una marcha lineal siempre hacia arriba y sin quiebre, hoy se quebraron. Las dos grandes guerras mundiales han hecho del quiebre de la razón una realidad cotidiana. Con la razón intentamos explicar la totalidad y en este siglo la razón entendida como razón instrumental puramente o preponderantemente llegó a su propio oprobio. ¿Y cuál ha sido el oprobio de la razón? Encontrarse justificando el terror, el horror, las dictaduras, la pobreza extrema, la marginalidad que provocan los sistemas y la exclusión social. Y cuando la lógica sirve para argumentar el horror y el terror, la lógica entra en su propia crisis. Por eso, una posibilidad magnífica de la posmodernidad es que como todo está en el temblor y el escozor de la seguridad, la incertidumbre puede ser tomada como algo que provoca cataclismos o como algo que da la posibilidad de la reconstrucción de la esperanza, porque todo se puede volver a repensar. Se puede vivir como lucha final o como estado augural. Se puede vivir como el fin del milenio o como matinalidad y alborada del Evangelio. Se puede vivir como quiebre de la historia o como chance para que el humano se hominice, valga la redundancia. Se puede vivir como crisis de la individualidad o alarido vincular por el cual la solidaridad
esta tercera de la que hablaba Monseñor sea el código y el nuevo nombre de la comunidad. Y esto se ve en la sabiduría y en el conocimiento, cuyo nuevo nombre es la interdisciplina, y esta vincularidad posmoderna que es interrelacionada, interglobalizada, intercomunicante e internet. Y acá hay una riqueza inaudita a aprovechar. Si el vacío es el despejamiento de las ruinas, de los escombros, del oprobio de la razón, el lugar fresco que no tiene apuro ni prisa por ser llenado por algo sólido que nos baje la angustia de ver algo cósico, monumental, macizo y monolítico, que ya terribles resultados nos dio, puede ser otra vez esa mirada nueva, evangélica, que no queda en el prejuicio y en el simulacro, sino que va al interior de los corazones. Por eso necesariamente esta posmodernidad y esta nueva evangelización se ligan con algo que el padre Gera planteó, la imperiosa necesidad de la reinstauración de un lenguaje fresco, la decadencia del lenguaje fixista, pétreo, lineal. No podremos invitar o proponer si no estrenamos una lógica, no quiere decir que seamos irracionales, sino que podamos transversalizar el pensamiento de un modo nuevo de ver que proviene de un silencio inaudito en el escuchar, una humildad supina en la percepción que permita un saboreo, una nueva sabiduría. Ustedes saben que la posmodernidad vinculada a estas características muy rápidas que acabo de delinear se la llama también época del simulacro, porque la verdad y la posibilidad de acceder y reunirnos en alguna verdad conjunta ha hecho crisis. Y también se habla como época del tiempo de lo simultáneo. El tiempo comunicacional es el tiempo del presente continuo. Hay un pavor de todo Occidente al paso del tiempo. Hay una pavura ontológica y por eso volvemos a un deber ser ante el cual hasta el mismo Kant empalidecería. Este deber ser de la obsesión del tiempo de Occidente es: sé joven. Se parece, simula que queriendo vivir todo el tiempo no ha pasado. Y esto desde la estética hasta la ética. Por eso los jóvenes que hablan del presente y el presente es grande, hablan del ahora y el ahora es larguísimo y hablan del ya, en realidad los abordajes filosóficos son todos paupérrimos y quizá nos cueste descubrir que únicamente la propuesta evangélica reúne lo que el joven reclama, el ya, el ahora como un absoluto. Retener el tiempo, ser todo el tiempo en el instante. Porque este Señor Jesús es el Señor que marcó la historia en el antes y después. Hasta los agnósticos, curiosamente, se encuentran diciendo: y nos infartan antes de Cristo, después de Cristo. La posmodernidad loca, porque no se note que el tiempo pasa, arrasa los cuerpos y arrasa la historia. Y vive el gozo del instante como un modo de retener la simultaneidad y la superposición. O encontramos en el mundo del collage, del superpuesto, una estética que habla del hombre contemporáneo, o encontramos en el mensaje evangélico, en esta relación Iglesia-mundo, la posibilidad de encontrar un Señor de los tiempos para el que el futuro ya es y el pasado no fue sino sigue siendo. Quizá esta articulación en el tiempo del humano sea el gran desafío, por lo cual lo plural, lo diferente, lo múltiple,
toda esta cosa tan extraordinariamente que aparezca encuentre una forma nueva de unidad que no sea homogeneidad, sino el desafío enriquecedor a encontrar la unidad en la pluralidad.